del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, comenzando en el versículo 30. Entonces, el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Oremos una vez más. Padre, gracias te damos de nuevo, Señor. Gracias, Padre, por cómo se oró ahorita por nuestra hermana, Señor. Gracias por el privilegio de poder celebrar una Navidad más. Gracias por el privilegio de poder escuchar de tu palabra, que es vida, una vez más, Señor. Pedimos en este momento, Señor, te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí para el bien de tu pueblo. Abre nuestros corazones y también como se oró, abre nuestros ojos para que podamos ver aún mejor lo lindo que es nuestro Rey y Salvador Jesucristo. En su nombre oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Durante las últimas 3 semanas hemos aprendido de José, el padre adoptivo de Jesús. Vimos que era un hombre justo y un hombre que anhelaba obedecer a Dios. También estudiamos de María y vimos de dónde era ella. Y también vimos su disposición de someterse a la autoridad de Dios y a la palabra del Señor. La semana pasada estudiamos sobre la concepción inmaculada de Jesús y aprendimos de por qué es tan importante para nosotros y para toda la humanidad realmente. Pues hoy mi meta es, Dios mediante, que podamos mirar más de cerca a ese niñito que nació de María, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Ahora, quizás algunos están pensando: bueno, pastor, todas las semanas hablamos de Jesús. Toda la semana hablamos de quién es Él. Y sí es cierto, así debe ser. Porque Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros, eso es el corazón del Evangelio. Eso es lo que celebramos. Esa es nuestra esperanza. Entonces debemos considerar quién es Él semana tras semana. Pero lo que acabamos de leer aquí en Lucas, vemos que hay una información bien particular que el ángel Gabriel le da a María. Y hemos mirado a este pasaje varias veces de diferentes perspectivas. Y esta semana me quiero enfocar en las 5 cosas que el ángel Gabriel le dijo a María sobre quién es Jesús, sobre quién iba a ser su hijo. Y Dios mediante, mientras veamos a estas descripciones de Jesús y vayamos aprendiendo mejor qué tipo de rey iba a ser Él, que eso nos lleve a nosotros a crecer, no solamente en amor por Él, sino que también nos lleve a adorarle más. Porque quiero quedar claro, hermanos, la meta de aprender de la palabra y de aprender más de quién es Jesús, no es simplemente para que podamos crecer en entendimiento, sino que podamos ir creciendo en nuestra adoración de Él, porque Él es digno de nuestra adoración. Mientras vamos entendiendo más de Jesús, eso nos debe llevar a amarle más y adorarle más. Pero un pastor muy famoso que ha escrito muchos libros, él dijo una vez: las misiones existen porque no hay adoración. Hace falta las misiones porque en cada lugar del mundo hay personas que no conocen del Señor y por lo tanto no adoran al Señor. Como no hay adoración, hace falta las misiones. Y mientras nosotros los cristianos vamos a cada lugar del mundo para llevar las buenas nuevas del Evangelio y vamos predicando la palabra de Dios y comunicando quién es Jesús, el Espíritu Santo toma la palabra y va abriendo ojos y corazones. ¿Para qué? Para que esas personas puedan ser salvos y para que esas personas puedan comenzar a adorar al Dios del universo, Jesucristo. Eso es lo que vamos a hacer en la eternidad, adorar al Señor. Entonces, mi oración es que esta mañana lo que vayamos a escuchar nos lleva a nosotros a ser una iglesia que anhela adorar más a Dios. Entonces, primer punto,
Y realmente hay muchos subpuntos, pero el primer punto es simplemente esto. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este niño? Vamos a verlo a través de estudiar las diferentes descripciones en este texto. Entonces, ¿cuál es la primera descripción que vemos aquí? Lo primero que dijo el ángel Gabriel a María, lo siguiente, que Él será un gran Salvador. Que Jesús será un gran Salvador. Escuchen el versículo 31 y la primera parte del 32. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús y este será grande. Si se acuerdan, les comenté hace unas semanas que Lucas escribió este pasaje de tal forma que nosotros fuéramos a compararlo con el pasaje anterior. Él quiere que hagamos un contraste de la concepción de Jesús con la concepción de Juan el Bautista. Pues cuando comparamos esto con lo que Gabriel le dijo a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, vemos que Juan iba a ser un hombre muy asombroso, iba a ser un hombre muy importante. Escuchan lo que Gabriel le dijo a Zacarías, de Juan el Bautista, arriba en el versículo 14 y 15. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. ¿Vieron eso? Juan el Bautista iba a ser un hombre que iba a ser grande delante del Señor. Esto no es pequeña cosa. Y vemos que su vida iba a llevar al gozo y iba a llevar a alegría en la vida de muchas personas. Pero cuando veamos eso, lo que se dijo a Zacarías en cuanto a Juan el Bautista, y lo comparamos con lo que dice Gabriel a María, vemos una pequeña diferencia que significa mucho. Juan iba a ser grande delante del Señor. Pero cuando Gabriel describe a María quién iba a ser su hijo, él dice sencillamente que él será grande. No hay calificación. Eso quiere decir que no hay límites para su grandeza. Como un teólogo menciona, esa palabra grande, cuando lo miramos en el Viejo Testamento, sin ningún tipo de calificación, casi siempre se refiere a Dios mismo. Y eso hace sentido. ¿Por qué? Porque Dios es grande. Todo del Señor es grande. Salmo 92:5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Salmo 103:11. Tan grande es su amor. Sus obras son grandes. El amor de Dios es grande. Su sabiduría es grande. Su poder es grande. Su misericordia es grande. Entonces, cuando consideramos la verdadera grandeza, nos damos cuenta rápidamente que el único que merece ser llamado grande es Dios. Él es el único que realmente es grande sin calificación alguna. Entonces, cuando el ángel Gabriel le dice a María que Jesús será grande, Él estaba dando testimonio de la deidad de Jesucristo. Él estaba dando testimonio a la realidad que Él es el Señor. Y cuando seguimos leyendo el Nuevo Testamento, vemos que Jesús sí realmente es grande. Vemos que Él es grande en sabiduría y poder, en amor y misericordia. Su grandeza es la misma grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Ahora, antes, si se dieron cuenta, antes de decir que Jesús iba a ser grande, Gabriel le dijo a María que le tenía que poner un nombre específico. ¿Qué nombre era ese? Jesús. El nombre de Jesús significa Salvador o rescatador. Mateo, en su evangelio, él da una explicación de esto. Mateo 1, versículo 21, se lo voy a leer. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo explica ahí que su nombre va a ser Jesús, tiene que ser Jesús, porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, algo que solamente Dios puede hacer. Entonces, en decirle a María y a José que ellos tenían que ponerle el nombre Jesús, el ángel estaba diciendo algo muy importante sobre su niño. Le estaba comunicando algo sumamente importante de él, de que su niño iba a ser el prometido Salvador del Señor. Así que no solo exhibe la misma grandeza de Dios,
sino que vemos que Él es el gran Salvador, que el Señor estaba enviando al mundo para rescatar a su pueblo. Ese es Jesús. Es lo primero que vemos. ¿Qué es lo siguiente que vemos aquí? Lo próximo que vemos es que Él será llamado Hijo del Altísimo. Versículo 32. Él será llamado Hijo del Altísimo. Esta es la segunda descripción. Ese refrán, Altísimo, era una frase usada mucho por David para referirse al Señor. Entonces aquí Gabriel está diciendo que Jesús será el Hijo del Altísimo. Ahora debemos reconocer que en un sentido, todos nosotros que somos cristianos, todos que hemos puesto nuestra fe en Cristo y somos salvos, somos hijos y hijas del Altísimo. Esa es una realidad espiritual y gloria a Dios por eso, amén. Eso es así. Pero este título significa algo especial cuando se aplica a Jesús. Porque cuando seguimos leyendo el Evangelio de Lucas y cuando seguimos leyendo el libro de Hechos, porque el libro de Hechos es como un conjunto con el Evangelio de Lucas, ellos se van de la mano. Cuando leemos como Lucas escribe de Jesús, Él nos va demostrando poco a poco que Él realmente es el Hijo de Dios. Él es el Hijo del Altísimo porque Él es Dios Hijo. Él es la segunda persona de la Trinidad. Vemos en la Trinidad, en esta doctrina, que Dios está compuesto de tres personas individuales, pero sigue siendo un solo Dios. Vemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Jesús, Él es el Hijo del Altísimo porque Él es Dios Hijo. Él es eterno. Él llevaba toda la eternidad viviendo en perfecta comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Y Él vino y nació de una virgen para salvar a su pueblo. Y esta doctrina de la Trinidad, uno no lo puede ver completamente en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento solamente vemos detalles aquí y allá que nos muestra que hay una pluralidad en el Señor. Uno tiene que mirar el Nuevo Testamento para así ver la doctrina de la Trinidad claramente. Y aquí en este texto, en este pasaje, cuando leemos sobre lo que Gabriel le dijo a María, vemos la primera vez que se anuncia esta maravilla, esta verdad asombrosa de que hay una Trinidad y que la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, vino y entró en este mundo. Aquí se anuncia. El ángel Gabriel lo anunció por primera vez a la Virgen María. Jesús es el Hijo del Altísimo porque Jesús es Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Ahora hay tres cosas más y quiero mirar estas tres cosas como un conjunto. Y quiero que tengamos en la mente que estas siguientes tres cosas solamente son posibles porque Jesús es Dios Hijo. ¿Cuáles son las tres cosas? Primero vemos aquí que Jesús es el Hijo de David, que reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Jesús es el Hijo de David, que reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Escuchen a Lucas capítulo 1, 32 y 33. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esta es una gran declaración que Gabriel está haciendo aquí. Y fíjate en estas tres cosas que él está diciendo. Primero, Jesús se va a sentar en el trono de David. Acuérdate que Dios en su soberanía orquestó esto. Esto es posible porque Dios se aseguró de que el papá de Jesús iba a ser José. Porque si se acuerdan, José es de la casa de David. Y en José ser el padre adoptivo de Jesús, Jesús ahora tiene acceso legal al trono de David, es considerado descendiente de David. Pero también vemos aquí otra cosa, que en Jesús ser el Hijo de David, Él es el cumplimiento de la profecía que vemos en 2 de Samuel, capítulo 7. Y esta fue una profecía mesiánica bien reconocida, bien reconocida. Jesús es el cumplimiento de ella. Después, Gabriel le dijo a María que Jesús iba a reinar sobre la casa de Jacob para siempre.
Si leemos Éxodo 19, versículo 3, o Isaías 2, del 5 al 6, en estos pasajes aprendemos que la casa de David era una forma para referirse a todo Israel. Es una forma de hablar de Israel como un pueblo. Así que como David reinó sobre todo Israel, Jesús también va a reinar sobre todo el pueblo de Israel. Pero esto no quiere decir que simplemente se va a reinar sobre los judíos que llegan a la fe en Él. No. Lo que esto quiere decir es que Jesús reinará sobre su pueblo, que son todos que ponen su fe en Él. Aprendemos en Gálatas capítulo 3 y Gálatas capítulo 6 que todas las personas que ponen su fe en Jesús, por la fe en Él, se convierten en hijos y hijas de Abraham. Y como hijos y hijas de Abraham, nosotros nos hacemos parte del Israel espiritual de Dios. Y Israel es la casa de Jacob. ¿Y quién reinará sobre la casa de Jacob? ¿Quién reinará sobre el pueblo de Dios para toda la eternidad? Jesucristo. Jesús. Entonces, esta frase, esta promesa de que Él reinará sobre la casa de Jacob, es otro recordatorio que Él no solamente vino para salvar a los que ponen su fe en Él, sino que también vino para bendecirlos, para cuidar de su pueblo como un rey amoroso hace. Un rey amoroso cuida a su pueblo. ¿Y por cuánto tiempo Él cuidará de su pueblo? Para siempre. Su reinado es para siempre, es para toda la eternidad. Y esto también es en cumplimiento de profecía. Se lo voy a leer, 2 Samuel 7, de 2 al 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Jesús es el cumplimiento de eso. Eso es lo que Gabriel se está comunicando aquí. Entonces, este anuncio de Gabriel nos muestra quién es este niñito. Nos muestra quién es Jesús. Este niño que nació de una virgen que nadie conocía. Y su padre adoptivo es un hombre humilde, un carpintero noble, que vivía en el medio de la nada. No era ningún otro que el Hijo de Dios. Es el Salvador prometido y Rey del Señor, que se humilló y se hizo carne para redimir a su pueblo. Y como Él es el Señor, Él puede, y lo hizo. Él conquistó a Satanás, conquistó al pecado y conquistó a la muerte. Y por eso nosotros podemos tener la aseguranza, la confianza de que Él no es un rey que puede ser conquistado por otro rey en un momento dado. No, Él es el rey que conquistó a sus enemigos para siempre y por lo tanto reinará para siempre. Somos suyos y Él será nuestro para siempre. Ese es Jesús. Es nuestro Salvador. Entonces, mi oración es, hermanos, que en entender estas palabras y estos títulos que aplica a Jesús, nosotros entendemos un poco mejor de quién es Él. Él es un Salvador grande, un Salvador poderoso. Él es un Rey amoroso, quien vino Él mismo para rescatar a su pueblo que estaba muerto en sus pecados, que estaba separado de Él. Su pueblo que lo rechazó, Él vino para reconciliarse con ellos. Y así bendecirlos y protegerlos para siempre. Pero, en adición a estos títulos que vemos aquí de Jesús, también vemos su grandeza en cómo Él vino. ¿Cómo vino Él? Hermanos, vino en humildad. Vino en humildad. Acuérdate, estamos hablando de Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, quien vivía en gloria para siempre. Entonces, en nada más Él hacerse carne, hacerse hombre, ya se estaba humillando. Imagínate, Dios Todopoderoso se hizo carne y vivió en este mundo caído. Eso es humillación. Él se humilló nada más en eso, de una forma que nosotros jamás, nunca entenderemos. Pero si eso no fue suficiente,
¿Cómo pasó él los primeros momentos de su vida humana? ¿Dónde la pasó? Más abajo en Lucas capítulo 2, versículo 7. ¿Qué leemos? Yo sé, es algo que hemos escuchado mucho, pero se lo voy a decir de nuevo. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, hermanas, pesebre. ¿Tú sabes lo que es un pesebre? Ahí se echa comida para que los animales puedan comer. El rey del universo, cuando nació, los primeros momentos de su vida lo pasó en un pesebre donde se echa comida para animales. Mira la humildad que hay aquí. Desde el principio de su vida, terrenal como humano, ya le estaba demostrando humildad. Y lo que aprendemos de esto nos aplica a nosotros, porque aquí estamos viendo que la grandeza real tiene que estar entrelazada con la humildad. Se va de la mano con la humildad. Vemos esto en cómo Dios, Hijo, se hizo carne. Vemos esto en cómo Él, cuando nació, sus primeros momentos lo pasó en un pesebre. No había espacio para Él. Mira, no había espacio para Él, el que creó todas las cosas. Y sin embargo se humilló y estaba contento con estar en un pesebre. Vemos su humildad en donde Él se crió. Acuérdate, se crió en Nazaret, donde nadie conocía de ese lugar. Un lugar que no era importante, en el medio de la nada. ¿Y cuál es el mayor ejemplo de su humildad? El hecho de que siendo Dios el Hijo y estando sin pecado, se dejó crucificar en una cruz como si fuera un criminal. Pero lo hizo por amor, lo hizo para salvar a las mismas personas que estaban ahí repudiándolo y rechazándolo. Lo hizo para salvar a nosotros. Y si somos honestos con nosotros mismos, sea conscientemente o inconscientemente, nosotros buscamos exaltarnos cada oportunidad que tenemos. Y después de un rato, si somos cristianos, ¿verdad? Dios por amor a nosotros, ¿qué hace? Nos humilla. Nos humilla por amor para bajarnos a la tierra y recordarnos que necesitamos de Él. Mira, Jesús hizo lo opuesto. Él se humilló a sí mismo al punto que se dejó crucificar en una cruz y Él dejó que el Padre lo exaltara a Él. Él se humilló y encargó su vida al Padre. Entonces, cuando hablamos de la grandeza de Él, hermanos, hay que tomar en cuenta también su humildad. Y mi oración es que esto nos lleva a apreciarlo más. Muchos de ustedes saben que yo vivía en Puerto Rico, ¿verdad? Yo pasé muchos años en Puerto Rico. Entonces, por años, íbamos para las playas de Puerto Rico. Y gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de ir a playas, hermanos, que se encuentran en listas de las mejores playas, las playas más bellas del mundo. En Puerto Rico yo creo que hay 2 playas que están en los 10 playas más listas del mundo, una lista que hay por ahí. Tuve la oportunidad de ir a esas playas varias veces. ¿Y sabes qué me pasó? Después de tantos años de ir a esas playas preciosas, como que pierden su majestad. Para mí se convirtieron en una playa. Esa es mi playa, ahí yo voy. Hay personas que viajan desde alrededor del mundo para visitar estas playas. Y para mí era como, pues me levanto, déjame ir a la playa hoy. Voy sin lavarme la boca, compro comida de camino, duermo en la arena, ¿verdad? Como si nada. Y personas que viajan para ver estos lugares por lo lindo y majestuosos que son. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que cuando uno se acostumbra a algo, uno comienza, a veces sin darse cuenta, a menospreciarlo. Uno sin darse cuenta comienza a valorarlo menos. Les digo esto, hermanos, porque nosotros como cristianos somos tentados a hacer lo mismo. Específicamente cuando hablamos del nacimiento de Jesús. Lo celebramos todos los días y a la misma vez, mientras vamos celebrándolo todos los días, si no tenemos cuidado, puede volverse menos majestuoso para nosotros cada año. Pero no todos los días, todos los años. Lo celebramos todos los años. Y cada año, si no tenemos cuidado, puede volverse menos majestuoso. Hablamos del nacimiento de Cristo y podemos perder de vista lo grande que es, lo increíble que es. Porque Dios se hizo carne y se hizo un niño.
que estaba durmiendo en un pesebre para salvar a la humanidad, para salvar a todos que ponen su fe en Él. Y en el proceso cumplió muchas profecías para demostrar aún más que es el Hijo del Altísimo. Esto es increíble. Es algo maravilloso. Entonces mi oración es que entendamos esto, lo lindo, maravilloso y majestuoso que es el nacimiento de Jesucristo. Eso es lo que celebramos, que Dios hizo carne para salvar a su pueblo. Ahora, el último punto. ¿Para quién vino Jesús? Ya sabemos un poco mejor quién es Él. ¿Para quién vino Él? En el capítulo 2, cuando leemos aquí en Lucas del nacimiento de Jesús, vemos algo bien interesante en los versículos 8 al 14. Ahí Lucas habla de cómo un ángel se le apareció a unos pastores. Se apareció a unos pastores de noche en un campo y les habla del nacimiento de Jesús. Pero mira lo que él dice en Lucas 2 del 10 al 11. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Piensa un momento en esta escena de noche. Quizás no hay nubes, una noche bonita, hay unos pastores ahí tirados, velando por sus ovejas, descansando. Y de repente una luz maravillosa en el cielo. Y un ángel que le habla y le dice esto, que no tienen que temer, que tiene buenas noticias para ellos. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que ha nacido un Salvador. Y mira cómo lo dijo, ¿un Salvador para quién? Para ellos. Os ha nacido un Salvador. Para ellos, estos hombres, estos pastores en el medio de un campo. Entonces, cuando pensamos en esa imagen, es algo lindo, es algo asombroso. Pero aún más asombroso de la imagen, el hecho de que el ángel está diciendo lo que está diciendo, es a quién él se lo está diciendo. Anunció el nacimiento de Jesús primeramente a unos pastores. ¿Por qué a unos pastores en el medio de un campo? ¿Por qué no fue a donde los reyes más poderosos del mundo? No, lo anunció a estos pastores. ¿Y saben qué? Cuando uno estudia del pastor para este tiempo en la historia, uno se da cuenta que los pastores se consideraban personas marginadas. Eran personas menospreciadas. Quizás no tenían mucha educación. Y entonces la sociedad no lo tomaba a ellos muy en serio. Y después de estudiar esto en esta semana, me di cuenta que ellos se consideraban como personas deshonestas y aún píos. Entonces cuando se veía un pastor, como que uno se alejaba un poco, porque ya se pensaba automáticamente, ese es un pío, es un mentiroso. De hecho, los pastores no podían testificar en una corte. Su testimonio no valían, tanto se reconocían ellos como mentirosos. No podían testificar en un corte. Y, como si eso no fuera suficiente, como vivían en campos, ellos no podían cumplir las leyes ceremoniales. Entonces ellos se consideraban impuros ante la ley levítica, ante las leyes del Viejo Testamento. Entonces también eran impuros espiritualmente ante los ojos de muchos. Entonces, por todas esas razones, los pastores se consideraban como una clase de hombre así, por el piso. No tenían mucho valor social. Sin embargo, ¿qué vemos aquí? Que el Señor, por medio de su ángel, revela el nacimiento de su Hijo amado a ellos primero. Que en Jesús, ellos tienen un Salvador. Hermanos, esto nos acuerda a nosotros que el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, no solamente son para las personas que se consideran que no tienen pecado y que todo está bien en su vida. No, esto nos acuerda que el Evangelio son para las personas que entienden su necesidad de perdón. Son para las personas que entienden que son pecadores y que son caídos y que todos los días le fallan al Señor. Para ellos Jesús ha venido. Jesús vino para salvar a los que entienden que necesitan la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, si tú te consideras una persona que es menospreciado, o si tú te consideras alguien que no es importante, mira, Jesús vino para salvar a personas como a ti.
y como amigo. Vino para salvarte. Vino para dejarte saber que si pones tu fe en Él y si te arrepientes de tu pecado, en Él puedes hallar perdón. Si uno cree el Evangelio, no importa si es un marginado, no importa si es un buen reconocido y apreciado por todos, no importa, todos somos pecadores. Pero esta noticia, acuérdate, es buenas nuevas para todos, todo tipo de persona. Solo hay que creer el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Que este niño que nació de María, él llegó a ser un hombre que nunca pecó. Nació santo y vivió una vida santa, en perfecta obediencia a Dios. Nunca pecó. Pero estando sin pecado, Él se dejó crucificar por el pecado de todas las personas que ponen su fe en Él. Y en la cruz, Él sufrió la ira del Padre, la ira que tú y yo merecemos. Nosotros la merecemos porque nosotros somos los pecadores. El pecado conlleva consecuencia, la muerte. Él la sufrió por ti y por mí. Si uno cree ese evangelio y pone su fe en Él y confía que Él murió por tus pecados, hoy puedes ser salvo. Hoy tú puedes declarar con tu boca que Jesús es tu Salvador, que Él nació de una virgen para salvarte a ti. Esa puede ser tu realidad. Y Él no solamente murió, pero como ya sabemos, también resucitó al tercer día. No tenemos un Salvador muerto, porque si Él está muerto, no tenemos Salvador. Pero Él está vivo y por eso tenemos esperanza. Él se levantó de la tumba a los 3 días y ahora está reinando a la mano derecha del Padre en el cielo, sentado en el trono de David. Es Él nuestro Salvador. Y vino para salvar a personas como tú y como yo. ¿Y cómo respondieron? ¿Cómo respondieron estos pastores cuando se enteraron de estas tremendas noticias? Dice que ellos fueron y alabaron al Señor. Alabaron al Señor. Uno, al aprender más y más de quién es Jesús, nos debe llevar a glorificar y alabar a Dios. Entonces mi oración es que nosotros podamos disfrutar de estas Navidades reconociendo primeramente quién es Él y que en nuestro corazón, en nuestra actitud, en nuestras acciones lo adoramos en todo lo que vayamos a hacer. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Padre bueno, Padre santo, Padre misericordioso, gracias, Señor. Gracias porque enviaste a tu Hijo. Y Señor, enviaste para que Él se hiciera carne y hueso. Y permitiste que Él naciera de una virgen como un niño en un pesebre, Señor, por amor a nosotros. Nos buscaste a nosotros, nos viniste a rescatar a nosotros cuando nosotros te dimos la espalda. Nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros que éramos unos rebeldes, Señor, y tú enviaste tu Hijo para salvarnos. Bendito eres, Señor. No merecemos esta salvación, pero Padre, te damos gracias por ella. Y pedimos que nos ayude a gozarnos en ella y a darte gloria y honra en cada aspecto de nuestras vidas, porque reconocemos que tú te lo mereces, Señor. Que eres grande en misericordia, eres grande en bondad y por eso queremos alabarte para siempre. Y Señor, también anhelamos ver a otras personas alabarte. Entonces pedimos, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce, que vayas obrando en su corazón y que lo ayudes a ver un poco mejor de quién es Jesús, que abre sus ojos espirituales y que les otorga fe que los lleva al arrepentimiento y a la fe salvadora en tu Hijo, Señor. Lo pedimos en su nombre. Amén y amén.